Hace 2 años, League of Legends celebraba su 10º aniversario, y en ese entonces Riot Games reveló la producción de una serie animada dentro del lore de su juego estrella. Esta serie vio la luz recién este 2021, y Arcane ha llamado bastante la atención con su salida, provocando que haya tanto opiniones que la sitúan como una de las mejores series animadas de los últimos años, como quienes atribuyen todo a un furor por el momento, y piensan que la gente se viene muy arriba y sobrevaloran la serie por la emoción. Por todo esto, a casi 2 meses de su estreno, me daré a la tarea de dar un repaso y analizar la serie en su totalidad, centrándome únicamente en lo mostrado en esta primera temporada, pues soy medianamente ignorante del lore del videojuego. Tengo que decir que la primera parte de este video estará libre de spoilers, hablando de manera general de la serie. Esto para aquellos que por algún motivo u otro no han visto la serie o están indecisos de darle una oportunidad, y antes de entrar en spoilers serán avisados. Primero que nada, no es necesario jugar el juego del que proviene la historia, ni saber nada acerca del mismo. La historia de Arcane habla por sí misma. Comenzando con la sinopsis de la serie, Arcane nos sitúa en la ciudad de Piltover, rica por su ubicación geográfica que vuelve a la ciudad la principal vía para el paso de transporte entre los continentes de Valoran y Shurima, pues es el territorio que los conecta. Esta ciudad cuenta con el distrito suburbano, que está marginado del progreso de la ciudad, siendo esta desigualdad un tema bastante presente a lo largo de la serie. Con un contexto del lugar donde se desarrolla la historia, hablemos de la historia en sí. El conflicto central de esta es la reconciliación del dúo protagónico, Vi y Powder, quienes muy pequeñas perdieron a sus padres en un movimiento de rebelión del distrito suburbano en contra de Piltover, siendo adoptadas por Vander, líder de aquel movimiento. Años después de haber sido separadas, Powder, la menor de las dos, ha errado en su camino y su hermana mayor busca reencontrarse con ella. Todo este conflicto es acompañado por variadas subtramas de los personajes secundarios, que no son tan secundarios, pues cada subtrama parece más bien parte del mismo conflicto, pues todas se ven muy intrínsecamente ligadas y convergen en varios puntos de la serie. Subtramas que van desde el desarrollo de una conjunción entre magia arcana y tecnología, de donde proviene la serie, pues esto liga a la mayoría de personajes, hasta el dilema de un cuerpo policial entre hacer lo correcto por su ciudad y cumplir con su deber, o proteger a quienes ama. Tanto la variedad de historias como la relación entre estas es un punto a favor de la serie, pues fácilmente el tema de los distintos personajes podría desarrollarse como una historia independiente, y dar el ancho para una buena historia. Una de las virtudes de esta obra que sale primero a la luz es el arte bastante diferente a lo que el medio suele ofrecer, pues detrás está la producción millonaria de Riot Games. La animación del estudio Fortiche simplemente es una de un estilo muy diferente, y es bastante atractiva por su fluidez, expresividad, originalidad y también en gran medida por la armónica combinación entre animación 3D y 2D, además de incorporar un estilo diferente en algunas escenas o secuencias, en pro del mensaje o tema de las mismas. Otro punto a favor, fundamental en toda historia, es la construcción y el desarrollo de sus personajes, y Arcane considero consigue ser coherente e interesante con estos. Sin entrar en detalles por el momento porque hablar del desarrollo de Powder o Victor serían spoilers, los personajes, además de contar con su propio atractivo o carisma, son coherentes y orgánicos con respecto a su pasado. Tienen algo en sus experiencias que los hace ser como son, y se nota que el responsable de escribir la obra sabe hacia dónde tienen que ir los personajes, convirtiéndose en lo que son en el juego, no solo porque el lore del juego lo dicta de cierta manera, sino que cada personaje tiene su esencia propia y un papel bien definido en la historia. Por su lado, la propia historia cuenta con una marcada progresión y un flujo bien manejado, teniendo variadas escenas o con el objetivo de introducir nueva información en la narrativa o de pasar de una secuencia a otra, escenas que si no se ejecutan adecuada y oportunamente, puede resultar en el desinterés del espectador, pero esto se supo distribuir, teniendo de hecho un ritmo un tanto frenético, con un rápido avance. Así la serie es capaz de mantener el interés activo y resaltar por generar escenas de gran peso argumental, adecuando las condiciones de la historia para llegar a estos momentos, cargados de algo más que acciones, de emociones, y en el caso de esta historia, de un pasado que no se puede dejar atrás. Por otra parte, el conflicto que detona el inicio de la historia es el elemento que termina dando pie a la interacción y cruce de todos los personajes más importantes, directa o indirectamente, además de dar nombre a la serie por esta misma importancia. La explosión causada por la caída del cristal arcano en el primer episodio provoca las experiencias que moldean a los personajes para el segundo acto, como la separación de Vi y Powder. Todo esto en conjunto con el conflicto de las acciones de Silco, quien figura como el antagonista, que aunque no tiene tantas implicaciones como los materiales arcanos,
moldea el curso de la historia tanto en el primer acto como en el segundo, pues ambos problemas tienen un impacto inicial y otro después de un salto temporal. Ahora bien, solo he mencionado puntos a favor de Arcane, pero naturalmente no es perfecta, pues tiene ciertos detalles que pudieron hacerse de una mejor manera, como el final que, para no hacer spoiler, puede dejar una sensación de inconformidad a algunos, opinión que entiendo pero aún así no comparto, o el pasado del antagonista que es un poco difuso y no deja del todo claro qué le ocurrió antes de los sucesos de la serie, ni su relación con otro personaje bastante importante, todo esto porque no se explora completamente. Con todo lo que tiene Arcane, es bastante recomendable en verdad. Si no la has visto aún, recomiendo encarecidamente le des una oportunidad, preferiblemente hasta el tercer episodio donde termina el primer acto, pues creo que la postura de que es una de las mejores series animadas de los últimos años no es tan descabellada, más allá del apartado visual. A partir de este punto es donde me tomaré la libertad de entrar en spoilers, dando un repaso por los acontecimientos de la serie sin entrar en demasiados detalles, haciendo un énfasis en los momentos de más carga dramática, planos específicos que tienen un motivo de ser y principalmente en sus personajes. El primer acto de la serie arranca con una secuencia que presenta de forma breve pero impactante el pasado más distante de Vi y Powder, quienes podemos decir son las protagonistas, aunque la mitad de personajes se sienten como protagonistas. Así muestran las difíciles pérdidas que tuvieron que pasar ellas y el distrito suburbano, una secuencia que es concisa pero aún así dramática. Todo esto para pasar directamente a la introducción de sus personajes, presentándolos orgánicamente a través de sus acciones, lenguaje y diseños. Por la dinámica que tiene el cuarteto de hermanos se hace notar la actitud de cada uno. Claygor, por su complexión y escasos diálogos, se denota como el más amable y sensato de los cuatro. Milo, con su cabello alborotado y actitud con toques de sarcasmo, se presenta como alguien sumamente extrovertido y de la misma forma, sarcástico y un poco presumido. Vi juega el rol de la hermana mayor al procurar por sus hermanos y tener un claro liderazgo y firmeza en sus acciones, que también veremos le trae una carencia de flexibilidad al inicio. Y Powder claramente se presenta miedosa y muy insegura de sí, pero aún así tratando de estar a la altura de los demás. Así estas actitudes se preservarán durante los 9 episodios de la serie, aunque evolucionan con sus personajes. El robo es frustrado por la explosión del cristal y el grupo de hermanos se ve forzado a huir, para después perder el botín en el intento de Powder de escapar, acción por la que sería recriminada. Inteligentemente, solo habiendo mostrado el puente que conecta Piltover con el distrito suburbano, Arcane comienza dentro de Piltover para luego descender y presentar el distrito como un sitio inhóspito y peligroso, formando un muy marcado contraste entre ambos lugares, y una vez dentro se introduce a Vander, denotando su rol como líder de los carriles, el cual Vi también tiene entre sus hermanos, pues Vander se lo hace ver al cuestionarle su imprudencia. Y junto a Echo y Marcus con su desdén hacia los del distrito suburbano, se introduce la Sheriff Grayson, y el nexo que ésta tiene con Vander para la paz entre el distrito suburbano y su capital Piltover, quien dentro de la serie parece un paralelismo al rol que juega Vander con su gente, fungiendo como un moderador para el status quo y la paz entre distrito suburbano y Piltover, a través del desempeño de su cargo. En el caso de Vander, un luchador y más que eso, un líder, y en el caso de Grayson, la sheriff del cuerpo policial. El segundo episodio se centra más en terminar de introducir al elenco, principalmente a Jace y su pasión por las capacidades arcanas. Victor, Caitlyn y Heimerdinger no son muy explorados en este punto. Tras el juicio de Jace ante el Consejo, donde es expulsado de la Academia, el status quo entre ambos territorios comienza a perturbarse. Piltover busca un culpable por la explosión, y parte de la gente de los carriles busca contraatacar por las reprendas de arriba, entre ellas Vi, a la par que Silco mueve los hilos para pasar a la acción apoyándose de Marcus. Una vez planteados los personajes, sus relaciones y explorados aquellos personajes con una relación más estrecha con el primer conflicto, este comienza, con la entrega de Vander estropeada por la intervención de Silco, acciones impulsadas por la relación y pasado entre estos dos, que aunque preferiría hubiera sido más explorado, me da la impresión de ser una motivación bastante sólida para Silco, pues este antagonista destaca como un personaje al tener un objetivo coherente y redondo, y no un mero villano que simplemente es malo. Un objetivo real con un deseo bondadoso en mente, una mejor vida para su tierra, pero con un actuar cuestionable. Un momento que da el primer atisbo de las tendencias de Powder a futuro es el ataque de ansiedad después de que Vi no le permite acudir al rescate de Vander, pues aunque fue con la intención de protegerla, esto le genera un sentimiento de insuficiencia y frustración, desembocando en un fuerte ataque de ansiedad. Probablemente esta conducta haya sido generada o influida por la pérdida de sus padres.
pues me parece consistente que esta pérdida haya tenido cierta influencia en las hermanas por su forma de lidiar con el duelo. Quizá esto produce la forma de actuar de Vi con su rol de líder y el querer tomar la iniciativa en la protección de la gente que es cercana para ella, pero en el caso de Powder esto supondría una influencia mucho más negativa, con un sentimiento de insuficiencia que perduraría a lo largo de su vida, al sentir que no es de ayuda, o más adelante al sentirse sustituida por Caitlyn. Sea como sea, en este punto de la serie este primer vistazo a su comportamiento justifica sus posteriores acciones, que a su vez darán forma al cambio y evolución del personaje, para convertirse en quien es dentro del juego. A la par que el conflicto del secuestro de Vander se va desarrollando, también transcurre la puesta en marcha de la teoría Hextech, ahora con la ayuda de Victor, de tal forma que se nos permite dilucidar la gran inteligencia de este y su interés en ver más allá, en este caso confiando en la propuesta de Jace. Esto introduce la profunda amistad que entablan estos dos y el parteaguas que será para Piltover la tecnología Hextech. Y narrativamente el desarrollar dos historias paralelamente contribuye a una experiencia más disfrutable, al permitirse momentos prolongados de gran tensión sin volverlo algo agobiante para el espectador, pues repetidas veces se le transporta de un lugar a otro. Por otro lado, la intervención de Powder a la disputa contra Silco simplemente te deja una sensación de insatisfacción, de culpa, pues la más sincera intención de ayudar a su familia en aprietos terminó en la más grande carga que tendría que llevar. La poca confianza que Powder tenía en sí misma la llevó a desobedecer en un desesperado intento de ser de utilidad. A medida que la tensión se elevaba de forma palpable cada vez que el simio aplaudía, uno podía anticiparse a lo que estaba por venir, pues aunque en un momento clave Powder quedaba maravillada porque sus esperanzas en sus artefactos rindieron frutos y creía haber sido de ayuda, nosotros sabíamos lo que verdaderamente pasó. Víctima de dudar de su valía y de las condiciones, el apodo de Jinx cobró mucha más fuerza en su cabeza, pues cuando todo estaba a punto de funcionar sin intervenir, cuando todo iba a salir bien, Powder arruinó todo, cuando solo quería ayudar. La hermandad que se nos mostró y desarrolló desde el inicio se ve desmoronada. Por la natural reacción de Vi, habiendo perdido a su familia, comete el mismo error que una vez Vander cometió, perdiendo así a la familia que todavía le quedaba. Esta separación provoca que Silco no pueda evitar identificarse con Powder, creando así la relación paternal entre ambos. Por el lado de Vi, no digo que su reacción sea torpe, es completamente natural y coherente. La pérdida de alguien que amas te hará enfurecer si hay alguien culpable de ello, pero las condiciones prácticamente la obligaron a sellar el destino de Powder como Jinx. Me fascina cómo los valores familiares entre los personajes, la estrecha relación que tenían y el apodo que se le dio a Powder sin pensar convergen todos en este punto. Todo el peso que tienen argumentalmente converge en esta escena, para dar origen a la separación y pérdida de estas hermanas, y dar lugar a su destino como contrincantes, el primer paso para ser quienes algún día serán. Después de saltar algunos años en el tiempo, de forma rápida y concisa se vuelve a introducir a sus personajes, y lo sucedido en el tiempo transcurrido, planteando un nuevo panorama y avanzar en la historia sin perder tiempo. Se ve el avance de Piltover gracias a los Hexgates, la posición de Jace como autor de las mismas, la vocación de Caitlyn por el cumplimiento de lo justo al ser vigilante aun cuando desmerita su posición social, y por la disputa en la aeronave sabemos del tráfico del Resplandor de manera regular. El grupo de Fireless del mismo distrito es opositor de la misma, y se deja ver que los problemas psicóticos de Powder, ahora Jinx, han seguido creciendo y causando disturbios en su cabeza, incapaz de olvidar su pasado. El fracaso de la operación nuevamente hace que Jinx se sienta poco capaz. Sin ser capaz de manejar ese sentimiento, aprovecha la celebración del Día del Progreso para irrumpir, causando destrozos y robando una de las gemas Hextech. Tras esto, en un intento de detener la actividad de Hexgates, Jace es nombrado consejero. Aquí quiero resaltar un plano en el que se nos da a entender la distancia entre Victor y Jace, la cual se irá acrecentando, pues la hermandad del par de científicos por un tiempo pierde fuerza con la desviación de los objetivos de Jace, olvidando por momentos su propósito inicial de ayudar a través del progreso. En este punto la trama se va desarrollando por distintos puntos casi que independientes, que coincidirán más adelante, desarrollando así a sus personajes y formando su carácter a algo más cercano a su futuro, porque sí, es algo que repito bastante, pero es el objetivo de la serie, dar un origen coherente a personajes que ya conocemos y formar a su vez una historia interesante, que aporte nuevos matices a relatos ya establecidos. Estos puntos son, primeramente, la interacción entre Caitlyn y Vi,
que en busca de objetivos diferentes, pero que convergen en el distrito suburbano y fueron la causa de su reunión, terminan estableciendo una relación de amistad con aires de ir hacia algo más. Este dúo tiene una dinámica bastante interesante y que está bastante presente durante buena parte de la historia, pues la química entre estas dos involucra, por una parte, a una vigilante con un agudo sentido de la justicia y por otro lado, a una ex residente de los carriles con repudio hacia los vigilantes, pero que busca justicia para los suyos. Marcus desde un inicio se presentó como alguien que buscaba hacer justicia. Nada mejor para un vigilante, pero siempre fue muy radical, con un desdén por la gente de los carriles, prejuzgándolos, y en su intento de hacer algo más cuando vio la oportunidad a través de Silco, terminó en una corrupta alianza con la persona equivocada, y esta misma alianza le arrebató la vida a su ejemplo, y Marcus siente que la estaría decepcionando. La involucración de Jace en los asuntos del consejo lo hace ver bastante manipulable a ojos de muchos, pero aunque sí lo es, diría que más que eso su generosidad es algo más pertinente en la esencia del personaje, pues en su intento de obrar correctamente se mete con la política y lo conflictiva que puede ser en su naturaleza hipócrita y no siempre ética, porque así es la política. Los intereses personales entran en juego, y lo importante del repetido cambio en su postura es su relación con Mel, pues estos entablan una relación ya que, a diferencia de los demás consejeros, desde el inicio se vio un interés de ella en el joven inventor, y su influencia, aunque estuvo bien intencionada, provoca que Jace incremente su distanciamiento con sus objetivos y valores morales iniciales, la ayuda a los piltillos. Mel Medarda, por su lado, aunque es un personaje ajeno al videojuego y completamente creado para Arcane, tiene una construcción bastante consistente. Como se ve en el tercer acto, la influencia de la forma de gobierno de su madre le genera un trauma hasta la actualidad, y su involucración en el ámbito gubernamental, en conjunto con su trauma ante el cruel gobierno noxiano, condicionan su inclinación por la diplomacia en un gobierno que contraste con el de sus orígenes. Su relación con Jace, conforme se va intimando, ella comienza a ser más honesta con este, pasando de su interés por lo que podía ofrecer a la industria piltilla a un interés personal. Víctor presencia cómo su cuerpo cada vez se degenera más, y mientras vemos cómo Jace termina de sumergirse en su propio mundo lleno de la política piltilla, Víctor se ensimisma en su labor, que termina afectando su salud y desembocando en esta mejora no corpórea y su tendencia a la misma, trazando su camino al rechazo de lo corpóreo impulsado por su malograda condición, después de hallar algo de refugio en el pensar de Singed. La mutación debe sobrevivir, como suele decir. Jinx, a pesar de sentir que ha ayudado con el robo de la gema Hextech, sigue agobiada, pero realmente este agobio es por la culpa que aún le persigue, pues aquel material arcano que le recuerda lo sucedido cuando pequeña le hace recordar también cómo estropeó todo, y el rechazo que recibió de Vi, y trata de dejar todo eso atrás, dejar a Powder atrás, de la misma forma que Silco cambió en algún momento. Debo decir que los personajes me parecen la virtud más grande de esta serie. Personajes con matices, que se equivocan, que anhelan, que sufren. Cada uno me parece la mejor construcción que nos puede dar la serie. Después de ver la condición actual de los carriles a causa del resplandor, y luego de que Jinx indague en sus recuerdos, de que intente dejarlos y nuevamente estos vuelvan a ella al saber que Vi está con vida, Jinx concluye que no puede desprenderse de todo eso que la antecede. Tomando la bengala que Vi le dio hace años, la enciende con el mismo mensaje que hace tiempo: te necesito. En este punto el peso argumental del pasado es traído de vuelta, un pasado del que no se puede desprender, ni Jinx, ni Vi, tampoco Silco, o incluso Marcus. Aun cuando buscaba su reencuentro con Vi, la dañada mente de Jinx genera un rechazo hacia Caitlyn, e interrumpidos por los Firelights, quienes se llevan a Vi y Caitlyn, terminan el segundo acto, dejando a Jinx con la mente aún más alterada. Y así como el primer acto se encargaba de introducir a los personajes y su mundo, y el segundo jugó el papel de desarrollarlos, el tercero será la culminación donde convergerán personajes y situaciones. Y antes de pasar a los acontecimientos del acto final, tengo que hacer una observación bastante pertinente sobre un punto de mi opinión de la serie, que ya puede ser tratado en este punto de la historia. Y ese punto es la marcada dicotomía de los personajes, también muy relacionada con el tema de la familia, ambos temas con una presencia tangible de inicio a fin en Arcane. Esta dicotomía es apreciable desde la separación de Vi y Powder, estando cada hermana bajo la mano de una figura paterna, que a su vez tiene contacto con el sheriff de los vigilantes, cada uno en su respectivo momento,
La diferencia está en que a pesar de tener el mismo objetivo, se denota como uno de estos lados se decanta por una postura radical en sus acciones, conflictiva y hasta inmoral, mientras que el lado contrario es de una actitud mucho más conservadora, sensata y que prefiere mantenerse en un status quo menos conflictivo, sumamente notorio en la forma en que Vander y Silco lideraban los carriles, cada uno a su manera. La relación que estas diferencias entre ambos tienen con el tema de la familia y hermandad es de causalidad, puesto que están ligadas a la relación de hermandad y a la separación que tuvieron, pues la traición de Vander determinó bastante de la forma de pensar de Silco. Esta misma situación aplica para Vi y Powder, siendo su separación el parteaguas que definiría el camino que tomarían. Además, aquel sheriff que colabora con cada uno es otro ejemplo. Tanto la sheriff Grayson como Marcus ven por el cumplimiento de lo que es correcto, pero Marcus desde un inicio fue mucho más severo, lo que lo llevó a sus tratos con Silco e involucrarse en esta corrupción sin posibilidad de retractarse. A diferencia de su maestra, se alió con la persona equivocada, y de la forma equivocada, e irónicamente esto provoca tanto la muerte de su ejemplo a seguir, como la suya propia. Esta división en el papel de los personajes incluso puede verse en Jace y Victor, aunque de una manera menos acentuada, dado que aún resta desarrollo para ellos, en especial para Victor. Ambos representantes del Hextech obtienen bastante influencia de Heimerdinger como su maestro, o mínimamente asesor, pero en el caso de Victor sus condiciones lo llevan a acudir a Singed, quien, como ya se ha visto en anteriores ejemplos, ambas partes profesan más o menos la misma cosa, pero con medios diferentes, diferenciándolos por ello e influyendo en sus pupilos, aunque Victor se ve bastante impulsado por su impotencia ante su condición de salud. Volviendo a los hechos, la presentación de un eco mayor como quien estaba detrás de la máscara del Firelight tiene más importancia que un simple plot twist pésimamente guardado, sino que funge como un alivio para la solución del robo de la gema Hextech, pues momentáneamente el acuerdo entre Vi, Caitlyn y Echo parece ser la clave para eliminar los problemas entre Piltover y los carriles. No es casualidad que cuando se ven más Firelights que nunca sea cuando todo parece tener una solución, pues el grupo que comanda Echo es la luz de esperanza para la paz en Piltover, pero choca contra las ideas de Silco, y Marcus y Jinx se interponen dando con una de las mejores escenas de la serie, visualmente hablando, claro, que evoca la relación entre Echo y Jinx que con el tiempo pasó de simples juegos de niños y una amistad a una enemistad, chocando el que vislumbra un mejor futuro con quien no puede olvidar el pasado. Después de esto, del tratamiento que cambiaría a Jinx para siempre, del rechazo del consejo a la propuesta de Vi, de su separación con Caitlyn y de que Jace y Victor enmienden su camino al arrepentirse cada uno de sus propias acciones, se da un posible acuerdo para la independencia del distrito como la República de Sound, pero el coste es la entrega de Jinx. Camino a su cierre, la serie pone a Silco en un dilema. Puede obtener todo lo que siempre deseo, pero el costo es probablemente la persona más importante que tiene, ya que es como su hija, debe decidir entre la familia o todos los demás. En la resolución de la historia, con todos en la misma mesa y Jinx sin saber qué hacer, se ve en una lucha entre Powder y Jinx. Con la muerte de Silco, este termina con un tipo de redención, pues las últimas palabras que le dice a Jinx, que es perfecta, van muy de la mano con el valor familiar de Arcane, y Silco tomó la decisión correcta. El hecho de poner a la familia por encima de los demás, negándose a entregar a Jinx, demuestra que decidió no cometer el mismo error que Vi, el mismo error que Vander, y además le dio a Jinx lo que ella más añoraba sin siquiera saberlo, aceptación. Y así Jinx decide dejar atrás a Powder para siempre. Y Jinx me parece como una representación de la ira de Sound, pues lo que sufrió el distrito y lo que sufrió ella misma a causa de esta disparidad provocaron la creación de Jinx. Además, como si la historia se volviera a contar, Sound estaba por obtener su independencia. Todo iba a salir bien, pero Jinx lo arruinó todo, una vez más. Hay un claro paralelismo en que Jinx provocó todos los problemas de la serie, activando el cristal, como robando la gema. Arruinó todo una vez más por querer hacer algo. Y es algo triste que tal vez Jinx sí da mala suerte. Una vez finalizado el video, quiero compartir contigo algo curioso que me di cuenta al hacer este video, y es que casi todos los títulos de los episodios se dicen textualmente en cada episodio. Bienvenidos a los carriles. Toda
Toda mi vida he perseguido los misterios de la ciencia, solo para descubrir que algunos están mejor sin resolver. La violencia bruta es necesaria para el cambio. ¡Feliz Día del Progreso! ¡Ay! Miren quién es. ¡El Salvador! Arriba, abajo, agua y aceite. No hay más.